Le pedimos al doctor Salvador que si por favor nos da su plática y bienvenido a esta publicación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. La primera vez que di esta plática a biólogos se durmieron la mayoría, entonces espero que aquí no pase lo mismo. Yo no terminé física, estudié en UNAM. No, es una pequeña corrección. Bueno, muy bien. El contenido de la plática es muy breve, es la justificación. De ahí nos pasamos a espectrometría de masas, un poco de espectroscopía Raman si es que nos da tiempo, y las aplicaciones a un caso de estudio que es el sistema de nanopartículas, oropectina, y bueno, los agradecimientos, como siempre. ¿Por qué la caracterización de muestras biológicas? Bueno, ustedes saben que la ciencia se ha vuelto multidisciplinaria últimamente, ¿no? Necesitamos colaborar con colegas de otras áreas. En el caso de la biología, pues hay un sincretismo o hay un punto de convergencia entre nosotros que somos estudiantes de ciencias de materiales, físicos, matemáticos, ingenieros, y que tenemos un amplio conocimiento de técnicas de caracterización y de técnicas de visualización, como son microscopía electrónica de barrido y de transmisión, con las personas que están utilizando biología molecular. De esta unión, de estas disciplinas, ¿qué es lo que podemos obtener de bueno? Bueno, pues podemos hacer caracterización de cómo se absorben ciertos fármacos, ya en los tejidos, ya en las células, empleando técnicas de visualización. Aquí nos queremos enfocar a mediano y largo plazo en desarrollar técnicas de visualización de moléculas. Estas moléculas pueden ser bien una proteína o bien pueden ser un fármaco, ¿no? Un fármaco sobre un tejido. Y bueno, en el caso de los fármacos sobre tejidos, pues la aplicación es inmediata, ¿no? En la cura de enfermedades específicas. Bueno, muy bien. Para trabajar en esto de visualización de moléculas, hay toda una serie de técnicas que se emplean tanto en ciencia básica como en la industria, en particular en la industria farmacéutica, ¿no? Algunas de ellas ya las conocen. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar aquí en dos. ¿Por qué? Pues porque son las que tenemos en el laboratorio disponibles y queremos hacer amplio uso de ellas. Bueno, en términos generales, la espectrometría de masas o los espectrómetros de masas se conforman de cuatro partes: de un sistema de inyección de la muestra, de una fuente de ionización, pues generalmente no se trabaja con las moléculas neutras o con los átomos neutros, sino que es necesario que tengan un estado de carga para que puedan ser aceleradas y llevadas a lo que es el analizador de masas. Y bueno, después de ser analizadas, pues se registran en un detector, ¿no? Obviamente. En el caso de las muestras biológicas, se utilizan ampliamente dos tipos de espectrómetros de masas. Uno es el MALDI-TOF y el otro es el electrospray. En el caso del MALDI-TOF, se mete la muestra en estado sólido, es un gel sobre el cual se va a absorber la proteína, y entonces un láser va a hacer la fragmentación de este gel, y el resultado de la fragmentación va a ser ionizado y va a ser clasificado en el espectrómetro de masas. Este espectrómetro de masas es de tipo de vuelo y tiene unas características muy similares al espectrómetro que nosotros utilizamos en el laboratorio. De ahí es de donde surgió la idea de nosotros de utilizar nuestro espectrómetro de masas para tratar de hacer tareas similares a las que se hacen con este tipo de espectrómetros, que es la identificación de proteínas sobre substratos. ¿Ok? El otro tipo de espectrómetro de masas es el electrospray. Aquí la muestra está en estado líquido, se vuelve un vapor, y esta se ioniza con un haz de electrones para ser inyectada a un espectrómetro de masas de tipo cuadrupolo. Este espectrómetro de masas de cuadrupolo es más económico que el caso de tipo de vuelo, y pues por eso es ampliamente utilizado
en la mayoría de los laboratorios de investigación en péptidos, de investigación química. A su descubridor John Fein, pues le dieron el Premio Nobel de Química por este desarrollo tecnológico. Ok, bueno, en el caso de nosotros de la espectrometría de masas de iones secundarios, esta espectrometría se utiliza o se desarrolló para la caracterización de semiconductores. Supongo que las personas que están en materiales en el posgrado de aquí, pues están más familiarizados con este tipo de espectrómetros. Ok, y aquí, ¿qué es lo que se hace? Se hace incidir un ion primario con una energía bien definida sobre una superficie en estado sólido, ¿no? No podemos caracterizar líquidos, solamente estado sólido y polímeros. Bueno, materia blanda, ¿no? Como células y cosas por el estilo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con este proceso? Este proceso se llama proceso de sputtering. Supongo que algunos de ustedes han utilizado este proceso para el depósito de películas delgadas y la creación de materiales, ¿no? Entonces aquí tenemos un ion primario que tiene una energía característica de unos cuantos kiloelectronvoltios y va a ser incidido sobre la superficie en estado sólido. Aquí el dibujo sugiere un estado cristalino, sin embargo no necesariamente tiene que ser cristalino, puede ser amorfo o policristalino. ¿Ok? Entonces, como consecuencia de la colisión va a haber una transferencia de energía desde el ion primario hacia los átomos de alrededor del material en estado sólido. Esta región en donde se cede la energía se llama región de cascada y, bueno, podría hablarles como una hora al respecto. Pues los métodos balísticos que suceden durante la transferencia de energía es mi primer tesis, la de maestría. Ok, ¿cuáles son las características principales de este proceso de colisión? Que aunque uno no pensaría que es un proceso caótico y desordenado, en realidad nos permite analizar las primeras dos capas atómicas del material. Es un proceso que nos permite devastar casi capa atómica por capa atómica. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué es el tipo de análisis que podemos hacer con este equipo? Aquí viene el comercial para los que estén desarrollando tesis en materiales y gusten ir al CIMBESTAB a hacer la caracterización a nuestro laboratorio. Bueno, pues podemos hacer espectrometría, espectros de masas, tal como los biólogos los entienden, que es qué tipo de especies atómicas y moleculares hay en su muestra, ¿no? Solamente se necesita hacer la incidencia de un haz de bismuto que tiene una energía de 30 kiloelectronvoltios y se barre sobre una superficie específica que va desde 1 milímetro hasta 1 micra. Ok, entonces tenemos un amplio rango para hacer la caracterización lateral. Ok, entonces como podemos hacer el barrido lateral, también podemos ver un mapeo químico de las especies atómicas o moleculares que se encuentren presentes en la muestra. Ok, tenemos un segundo cañón que nos permite destruir la muestra. Este cañón tiene más corriente y más energía, más corriente y menos energía que el cañón de bismuto, para que podamos hacer el devastado de la muestra, y esto nos permite determinar cuál es la concentración atómica o molecular de nuestra muestra en función de la profundidad. Y obviamente, como tenemos la capacidad de analizar lateralmente y en profundidad, pues entonces podemos hacer una caracterización tridimensional. Ok, esto puede ser pues cualquier tipo de material en estado sólido, ¿no? Semiconductores, óxidos metálicos, óxidos superconductores e incluso material biológico como puede ser una célula, ¿no? Y tratar de ver aquí los organelos. Esta es la parte bonita y la parte teórica. Sin embargo, como cualquier técnica, pues tenemos nuestras limitantes. En lo que respecta a la instrumentación, bueno, la instrumentación de nuestro sistema es bastante sencilla, solamente tiene 3 lentes electro-ópticas. Aquí tenemos nuestra fuente de iones primarios,
De aquí salen los iones primarios, se enfocan sobre la lente electro-óptica y van a incidir sobre un slit que va a habilitar o no el cañón en términos de nanosegundos. ¿Okay? Posteriormente pues se tiene una lente que va a hacer un enfoque del haz de iones primarios, y esta se va a deflectar con un cuadrupolo para permitir el escáner sobre la superficie de los materiales o de las muestras. ¿Okay? Me faltó decirles que como resultado de la colisión pues va a haber la creación de átomos o moléculas ionizadas que van a ser extraídas y van a ser inyectadas al detector. Este detector pues tiene al final un espejo de iones que lo que nos permite es duplicar la trayectoria del tiempo de vuelo y así tener una mayor resolución en nuestro detector. Aquí podemos tener una resolución en masa de más de 10.000 unidades y podemos analizar desde una unidad de masa hasta 10.000 unidades de masa. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a llamarles unidades de masa, los biólogos les llaman daltons, ¿no? O kilodaltons. Entonces, ¿qué es lo que hay hasta el momento o cuál es el estado del arte? Bueno, este señor que está aquí, Dave Kastner, es uno de los pioneros en la aplicación de la técnica para el estudio de proteínas fisisorbidas sobre superficies especiales. Han utilizado diferentes substratos como es silicio, dióxido de silicio, superficies metálicas y superficies dieléctricas como son la mica, ¿no? Entonces aquí lo que él muestra en uno de sus artículos de investigación es que están separando espectralmente más de 10 proteínas. Estas proteínas, sin embargo, son proteínas pues, de laboratorio, son proteínas que se pueden comprar en Sigma-Aldrich. Entonces, cuando uno le muestra estos resultados a un biólogo, pues lo primero que nos dicen es, bueno, pero nosotros no nos interesa trabajar con proteínas compradas en Sigma-Aldrich, nos interesa trabajar con nuestras proteínas, ¿no? Entonces aquí la fundamentación de nuestra investigación es tratar de extrapolar este tipo de análisis o de estudios a proteínas que sean realmente de interés biológico. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo es que se pueden diferenciar espectralmente estas proteínas? Bueno, aquí lo que se hace es que se parte el hecho de que cualquier proteína está constituida por 20 aminoácidos y que tienen una relación de concentración de aminoácidos. Entonces, en base a cuál es la concentración de los 20 aminoácidos, se determina cuál es el tipo de proteína, y de esa manera es que se pueden identificar las proteínas. Entonces, nosotros como primer paso lo que quisimos hacer es reproducir estos resultados, y nos topamos con pues diferentes problemas que teníamos que superar, ¿no? Uno de ellos es que pues nunca dan los artículos de investigación una receta completa, nunca dicen cómo se va a fisisorber una proteína sobre una superficie, cuál es la forma correcta de limpiar el sustrato. Entonces, en nuestros primeros experimentos hacemos el proceso de absorción y no nos sale nada, y sin embargo nos salen señales en el espectro de masas, ¿no? Y entonces aquí lo primero que hacemos es pensar que estamos haciendo algo mal en el proceso de fisisorción, y pues obviamente tenemos que recurrir a técnicas adicionales o complementarias para ver que realmente se esté adheriendo nuestra proteína sobre la superficie. Ok, entonces en este caso, para verificar que haya un proceso de absorción real de nuestras proteínas sobre la superficie, empleamos microscopía de fuerza atómica. Aquí lo importante de estas micrografías es que nos permiten estas micrografías en un régimen de operación del microscopio especial, ver cotidianamente ya 500 nanómetros por 500 nanómetros. Entonces esto ya nos permite ver aspectos como cuál es la geometría de las proteínas, ¿no?
Bueno, entonces con este tipo de análisis podemos ver que efectivamente se fisisorbe bien nuestras proteínas. Aquí en particular estamos trabajando con albumina de suero bovina y después tenemos el espectro de masas ya de dicha proteína. Muy bien, entonces como pueden ver, aquí hay un sinnúmero de picos en nuestro espectro de masas. Desafortunadamente la escala no se ve, pero va desde 0 hasta 200. Entonces, ¿cómo podemos comparar o cómo podemos restar toda esta información? Pues no la podemos hacer pico a pico, ¿no? Si no nos tardaríamos toda la vida. Entonces tenemos que emplear técnicas de análisis estadístico. Lo que hacemos es emplear técnicas de análisis multivariable, como es el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales lo que trata de hacer es simplificarnos la vida. ¿Cómo? Pues reduciendo el número de variables que tenemos en nuestro sistema, ¿ok? Y además tratando de quitar la información redundante. Cuando nosotros empezamos a ver tutoriales respecto de análisis de componentes principales, hay un ejemplo muy clásico que nos permite ilustrar qué es la información redundante. Imagínense que ustedes quieren describir una pelota en caída libre y que para eso van a tomar los datos de 3 cámaras de video que están grabando simultáneamente. Entonces tienen 3 ecuaciones de movimiento por los datos que arrojan sus 3 cámaras de video. Sin embargo, son como 3 puntos de vista distintos, son simplemente 3 ángulos distintos del mismo fenómeno. Entonces, en el momento en el que se hace el análisis multivariable, lo que se trata de hacer es eliminar toda la redundancia que hay, toda la información redundante, y para eso lo que se busca es que toda nuestra información estadística que está descrita por una matriz XY, vamos a encontrar un sistema de coordenado tal que nos permita disminuir las variables. Entonces se hace una rotación de ejes coordenados, y esto matricialmente implica la solución de una ecuación matricial que nos arroja unos eigenvalores y obtenemos unos eigenvectores, ¿ok? Entonces, bueno, aplicando este tipo de análisis estadístico es que podemos eliminar sistemas muy ruidosos y sistemas redundantes. Ok, muy bien, ahora nos vamos a pasar a la espectroscopía Raman antes de dar un ejemplo de aplicación. Bueno, con la espectroscopía Raman, pues ustedes ya deben de estar más familiarizados. Se le dio el Nobel de Física en 1930 a Chandrasekhar Raman por descubrir el efecto, ¿no?, que lleva su nombre en la actualidad. Y bueno, ¿en qué consiste la espectroscopía Raman? Pues es simple y sencillamente hacer incidir una radiación electromagnética con una energía bien definida a una muestra, ¿no?, que idealmente la podemos considerar como un dipolo. Este dipolo tiene un estado de vibración natural que va a ser influenciado por la radiación incidente, y entonces como resultado parte de la radiación incidente va a pasar sin ser alterada en su frecuencia. Sin embargo, parte de la radiación va a sufrir corrimiento al rojo, y esta se le llama una dispersión Stokes. Y esta es la información que nos interesa para la espectroscopía Raman, ¿no? Aquí a la derecha tenemos un sistema tradicional de espectroscopía Raman, en donde tenemos la lente objetivo que se encarga de confinar la onda electromagnética, o bueno, la luz láser, que es la que comúnmente empleamos. Se hace incidir sobre la superficie de la muestra, y pues posteriormente la luz dispersada por la muestra se hace incidir sobre un filtro Notch, que va a ser posteriormente llevado a un espejo, y este espejo pues va a enviar la luz a una rejilla que va a ser la que finalmente nos haga el análisis espectral de la luz, para ser grabada en una CCD y registrada en una computadora, ¿no? Entonces, como resultado, pues tenemos una relación de intensidades contra
contra corrimiento Raman, pueden ser centímetros a la -1 o nanómetros, en donde pues la posición de los picos va a estar asociada a ciertas transiciones moleculares, ¿no? En el caso de materiales semiconductores, por ejemplo en el caso de arsenuro y galio, pues tenemos dos transiciones bien específicas, ¿no? La de transversal óptico y longitudinal óptico, porque tenemos un sistema cristalino que se aproxima a la perfección. Sin embargo, como ya les comentaba, en el caso de proteínas y materiales biológicos, ahí la cosa se vuelve más compleja. ¿Por qué? Porque el sistema no tiene cristalinidad, es un sistema amorfo. Entonces va a haber muchas combinaciones de vibraciones y como consecuencia pues nuestros espectros van a ser bandas de espectros, ¿no? Sin embargo, pues los investigadores se han dado a la tarea de trabajar muy fuerte sobre la pureza de sus muestras para garantizar que los espectros Raman sean efectivamente debido a lo que ellos están diciendo que son, ¿no? Entonces, bueno, ya hay algunas regiones que se identifican debido a vibraciones moleculares, por ejemplo, del DNA, y que son, por ejemplo, en esta figura se esquematizan a 800 centímetros a la -1 y que están lejos de regiones que se asocian a lípidos, por ejemplo, en donde se cubre un espectro entre 1200 y 1400 centímetros a la -1. Entonces, de esa manera, a grandes rasgos, nosotros podemos no identificar, sino más o menos esbozar cuáles son los componentes moleculares que tenemos en una muestra biológica. Muy bien, entonces parecería que el Raman no es una herramienta muy viable para ser aplicable al estudio de muestras biológicas. Sin embargo, hace algunos años se desarrolló una técnica que se llama Tip Enhanced Raman y Surface Enhanced Raman, que hacen uso de un fenómeno físico, ¿no? Que es la concentración de la parte eléctrica de la parte eléctrica de la radiación electromagnética incidente, ¿no? O sea, de la luz, pues. Entonces, cuando ustedes confinan la parte eléctrica, la intensidad de la señal Raman se magnifica, y esto sucede cuando la onda electromagnética pasa cerca de un objeto metálico, ¿no? Se crea un efecto de antena, pues. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la gente? Bueno, utiliza nanopartículas metálicas, y estas nanopartículas metálicas nos crean el efecto de enhancement en la intensidad de la señal Raman. Este efecto de enhancement de la señal Raman debido a las nanopartículas lo estamos utilizando en la tesis doctoral de uno de mis estudiantes para su aplicación en la detección de cáncer temprana de ovario epitelial. Cáncer de ovario epitelial, detección temprana de cáncer de ovario epitelial. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí o cuál es la idea? Bueno, todos los tipos de cáncer que se han estudiado, se ha reportado que son ricos en ciertas proteínas o en ciertas enzimas que son básicamente azúcares. Entonces, en particular, en este tipo de cáncer, que es el cáncer de ovario epitelial, hay un incremento en una proteína que se llama fucosa. Entonces, nosotros vamos a utilizar proteínas que se adhieran a la fucosa, pero que estén adheridas a nanopartículas de oro para crear este encasement. ¿Ok? Entonces, de esa manera estamos tratando de utilizar la espectroscopía Raman como una forma de detectar biomarcadores para cáncer de ovario. ¿Ok? Hay otra forma también de utilizar la espectroscopía Raman para detectar características específicas de estos tipos de objetos biológicos, que es cuando ustedes marcan con una molécula que no se encuentre en el ambiente, en el ambiente natural de las células o de los tejidos. ¿Ok?
y es que se ha visto que hay una brecha prohibida. Cuando ustedes hacen Raman de un objeto biológico, hay una brecha prohibida que va de 1500 a cerca de 3000 centímetros a la -1. Ahí no tenemos señal, entonces, pues obviamente si no tenemos señal, lo que se busca es tener un marcador que se incruste en esos objetos biológicos diversos y que nos creen una señal en esa brecha prohibida y podamos ver o podamos visualizar. Ok, estos son los equipos con los que cuenta el laboratorio en uno de los laboratorios donde trabajo. Este es el espectrómetro Raman acoplado a un microscopio de FM. Es un sistema de la compañía NTMDT y bueno, pues nos ha dado buenos resultados. Este es el espectrómetro de masas, es un sistema de ultra alto vacío y es un sistema alemán. Los dos equipos son relativamente nuevos, este tiene 1 año y este tiene 2 años de uso. Entonces, bueno, en ambos equipos no solamente estamos interesados en caracterizar muestras biológicas, también hacemos caracterización de materiales semiconductores, de óxidos metálicos, de materiales cerámicos, de materiales superconductores. Pero bueno, pues esa es otra parte de la charla. Ahora bien, uno de los casos en los que hemos trabajado es en la caracterización de microorganismos presentes en la síntesis verde de nanopartículas de oro. Se acercaron a nosotros un grupo de investigadores de una institución de Guadalajara, no era la Universidad de Guadalajara, no recuerdo el nombre en este momento. Pero bueno, ellos lo que están haciendo es crear nanopartículas empleando métodos verdes, no empleando métodos químicos. Entonces, lo que ellos hacen es, tienen un reactor en donde crean sus nanopartículas, caracterizamos sus nanopartículas, les salen muy bien, tienen una monodispersidad buena, y sus partículas son de alrededor de 20 nanómetros. Entonces, bueno, aquí pueden apreciar el estado inicial de las muestras que nosotros estamos pues estudiando. Tenemos la muestra control. Esta muestra control tiene tetracloruro de oro y tiene pectina y se garantiza que está libre de microorganismos, ¿ok? Entonces dejamos pasar el tiempo. Entre esta foto y esta foto pasaron 15 días. Ok, entonces en esta muestra control que se garantiza libre de microorganismos, no hay condensación. Aquí tenemos uno de estos 2 microorganismos y en el otro tubo de ensayo tenemos el otro microorganismo. Ok, entonces después de 15 días, como resultado de la actividad enzimática de estos microorganismos sobre el sistema, tenemos la separación de la solución en agua casi transparente y un sedimento. Entonces una de las primeras cosas que hicimos pues fue tomar una muestra del botón del tubo de ensayo y llevarlo a microscopía electrónica de barrido, y lo que descubrimos es que este tipo de microorganismos está haciendo un proceso que se llama biomineralización. Y esta biomineralización es interesante para un servidor porque es como se explica la formación inicial de los grandes yacimientos de metales, ¿no? Entonces, bueno, cualquier microorganismo en el momento en el que lo sometemos a vacío, pues se va a romper su pared celular y va a dejar de existir, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo ya son los cascarones de oro que fue adherido a la pared celular de los microorganismos. Entonces, pues esta imagen de SEM me gusta mucho porque es un ejemplo de biomineralización pues en un tubo de ensayo, ¿no? Usamos CDS para confirmar que efectivamente esto fuera oro y no alguna otra cosa, compuestos de carbón o algo por el estilo. Y entonces, bueno, aquí está el EDS de esos cascarones y pues efectivamente es oro, solamente oro. Ok, entonces ¿qué es lo que pasa con este sistema? Bueno, estos organismos segregan
unas enzimas o unas proteínas que reducen la pectina en ciertos lugares y como resultado de esa reducción pues la digieren, y lo que tenemos acá es una mezcla solamente de microorganismos con el oro adherido y ya no hay pectina en el interior de los tubos de ensayo. Esto el paso intermedio de la digestión de la pectina por el microorganismo produce metanol. Entonces este resultado lo propusimos a CONACYT como una fuente de producción de metanol, como una fuente limpia de producción de metanol. Sin embargo, bueno, no fuimos favorecidos con la aceptación del proyecto. Y aquí les puedo mostrar el resultado de la espectroscopía de masas, en donde en la parte de abajo tenemos las imágenes tal cual, sin ningún tipo de proceso estadístico. Y bueno, estas imágenes a mí en particular me gustan mucho porque son imágenes que tienen una resolución, una dimensión de 30 micras por 30 micras. Es una imagen pequeña, no he visto imágenes similares en los artículos de investigación que hablan de la técnica. Y lo que podemos ver es que después del filtrado ya podemos ver con más claridad cómo el oro se fija sobre la pared celular del microorganismo. Aquí estamos viendo un solo microorganismo de los que mostré anteriormente. Y bueno, lo que tenemos acá es oro adherido a la pared celular. Muy bien, la otra imagen es solamente una imagen de la señal de referencia, que es carbono-nitrógeno, es una de las señales más altas cuando estudiamos objetos biológicos. Y la última es una imagen de los iones totales, que nos permite ver un poco más de la morfología del microorganismo. Estos resultados de parte de la espectrometría de masas me gustaron mucho, son para mi punto de vista exitosos y publicables. En el caso de Raman, no encontré mucha información respecto al sistema en específico que es la pectina, salvo un Nature. Aquí pongo la referencia, pero este Nature no especifica qué tipo de pectina ni en qué condiciones fue tomado el análisis Raman. Entonces no podemos hacer una comparación directa entre los resultados que están publicados y nuestros resultados. Entonces, bueno, aquí este resultado nos sirve para comentar que también la aplicación de análisis de espectroscopía Raman, el estudio de material biológico, pues también depende de que tengamos un teórico en el grupo que se dedique a cálculos de los espectros Raman empleando teoría funcional de la densidad o otro tipo de formalismo mecanocuántico. Muy bien, y bueno, pues esos son los resultados que les quería presentar. No tengo más resultados, apenas estamos comenzando con esta línea de investigación. Es lo que llevamos trabajado en este año. Y pues sometimos algunos proyectos a CONACYT en colaboración con otros investigadores de área biológica. Y bueno, pues obviamente ya fueron entregados los resultados. Y no fuimos favorecidos con los proyectos, sin embargo ya estamos trabajando en las caracterizaciones. De aquí lo que me gustaría resaltar es que ya estamos comenzando con el estudio de virus Zika, empleando espectroscopía Raman, y con el estudio de la estructura de la subunidad beta 1 de la bomba sodio-potasio. Okay. Entonces, bueno, en el caso del virus Zika, pues yo creo que todos entienden la factibilidad y la viabilidad de los estudios. En el caso de la bomba de sodio-potasio, pues es una cosa más de ciencias básicas, ¿no? Y de modificar un poco cómo ven los biólogos el funcionamiento de esta bomba sodio-potasio. Y bueno, finalmente los agradecimientos. Estamos trabajando muy fuertemente con el Departamento de Infectómica del CIMBESTAF. Ese es el grupo del Dr. Fidel de la Cruz Hernández. Él trabaja con mosquitos, trabaja con las enfermedades que causan los mosquitos y con los mosquitos en sí. Y bueno, el jefe del laboratorio SIMS,
que es el doctor Yuri Podlyavtsev y uno de mis asesores de maestría y doctorado. Gracias. ¿Tiene preguntas? En el caso de la espectrometría de masas de llamas secundarios aplicado a estos sistemas biológicos, lo veo complejo desde el punto de vista que estas muestras son moléculas más complejas que, por ejemplo, en los casos donde lo aplicas a semiconductores, donde se detecta un átomo simplemente, ¿no? Claro. Y viendo la técnica, pues entiendo que es un ion primario que lleva una cierta energía, colisiona con la muestra, desprende parte de la muestra y es detectada las características de esa. Lo veo complicado y se me hace difícil entender porque es colisionar y desprender una parte de la muestra, pero pensaría que ese desprendimiento podría ser un simple átomo y no una molécula o una proteína completa. No sé cómo se resuelve ese problema. Claro, eso es algo que no mencioné, pero bueno, esa es la razón por la cual los espectros de masas se vuelven terriblemente complejos. Como bien lo acabas de mencionar, si nosotros queremos un espectro de masas de nitruro de galio, tenemos un pico en 69, un pico en 14, que es galio nitrógeno, y los contaminantes, que los contaminantes son solo carbón, oxígeno, hidrógeno y ya, ¿no? Y las combinaciones de ellos, pero bueno, los picos los podemos identificar de memoria. Sin embargo, en el caso de estas cosas, tenemos toda una serie de picos. No hay un lugar en donde no haya picos, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es estudios de cómo se fragmenta la proteína. Entonces tenemos que partir de una muestra en donde la proteína esté en estado puro, llevarla al espectrómetro, molerla y ver que sea reproducible su fragmentación, para después identificar ese patrón de fragmentación dentro de un espectro más general. Y la idea aquí es poder detectar en muestras que se tienen, detectar ciertas proteínas, ¿no? Sí. Y se detecta a través de la masa de las partículas que vayan siendo desprendidas. No sé si tengo claro. Estaba pensando en que de una proteína se podría saber de antemano, de manera teórica, cuánto podría esperarse que fuera su masa medida por la técnica, que se pudiera correlacionar con el experimento. No sé si ese sería también otro camino, que teóricamente se pudiera predecir lo que se esperaría en la medición. Bueno, hasta donde sé no hay cálculos teóricos de la fragmentación, pero sí se han dado casos. Por ejemplo, la hemoglobina es muy noble porque por alguna extraña razón puedes detectar hemoglobina completa. Si haces la cuenta de la hemoglobina, tienen unidades de masa, 617 unidades de masa. Y he analizado muestras en donde ahí aparece el pico en 617. Y entonces hay artículos en revistas antropológicas en donde rastrean sobre vasijas, rastrean sobre objetos el pico de hemoglobina. La hemoglobina pues está presente en la sangre, ¿no? Es como una proteína característica de la sangre. Entonces, para algunas proteínas sí tenemos la fortuna de encontrar el pico completo y para otras pues va a haber la fragmentación, como efectivamente lo dices. Pero aún así, aunque haya la fragmentación debe ser reproducible y tú tienes una relación de picos. No sé, por ejemplo, en la masa 20 vas a tener un pico de 100, intensidad 100. En la masa 85 vas a tener un pico con intensidad de 10. Y esa combinación de intensidades y de posiciones en los picos te va a dar un espectro de fragmentación de tu proteína. Ok, gracias. Sí,
Dale. Doctor, disculpe, ¿qué técnicas se emplearon para poder confirmar que realmente existió la mineralización de las nanopartículas de oro a causa de los microorganismos? Ah, ok. Bueno, es que acá no contamos la historia completa. Pues la primera técnica que utilizamos es el SEM, ¿no? Es el SEM y el EDS para confirmar que esto que estamos viendo aquí pues es el oro, ¿no? Otra de las cosas que no mostré aquí es el estado en el que se encuentra el oro antes de la contaminación por los microorganismos. Se encuentra disperso y embebido en la pectina. La pectina es un polímero. Entonces esas son imágenes de transmisión electrónica de microscopía electrónica de transmisión. En donde vemos las partículas diseminadas sobre la pectina. Entonces pasas de un estado en donde está el oro disuelto o embebido en la pectina a un estado en donde ya no existe pectina y está todo aglomerado. Aquí ya hay clústeres de nanopartículas. El tamaño del clúster de la nanopartícula aquí es de 0.8 micras, pero ya no hay nanopartículas sueltas. Ok, gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Regresando a la espectrometría de masas, ¿qué energías usas para excitar las muestras? Ah, ok. Dependiendo del tipo de estudio en el que estés interesado, pues tenemos dos. Como lo mencioné, tenemos dos haces, ¿no? Un haz que hace el estudio propiamente, es un haz de bismuto a 30 kiloelectronvoltios, pero la corriente es muy pequeña y el diámetro del haz es muy pequeño también. El diámetro del haz aquí es de 40 nanómetros y la corriente es de picoamperes. Entonces, aunque es muy energético, el daño a la superficie es muy pequeño por la intensidad de la corriente y por el diámetro en sí del haz. En cambio acá, en el haz rojo, cuando ya quieres devastar la superficie de la muestra, ya empleas un haz que va desde 250 electronvoltios hasta 2 kiloelectronvoltios. Pero ya es un haz de oxígeno o un haz de cesio. Entonces, bueno, aquí la energía es menor, pero la corriente es mayor. La corriente es mayor, el diámetro del haz es mayor, y entonces por eso es que hay desprendimiento de los átomos de la superficie. Entonces, lo principal es entonces arrancar, desprender. Sí, así es. En este caso, entonces, se tendría que usar usarse más al ultravioleta, ¿no? Para obtener más energía. ¿Por qué? ¿En qué longitudes de onda están trabajando? No, pero lo que colisionan son átomos. Aquí estamos colisionando átomos. Son átomos. Sí, átomos ionizados. Entonces, la energía tú la sintonizas en base al voltaje de aceleración entre tus electrodos. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera preguntarte, respecto a los espectros Raman, ¿presentas espectros CERS? Esa es la duda porque... Ah, sí. Fíjate que precisamente a raíz del estudio de estos sistemas, es que nos surgió la idea de fabricar substratos CERS para análisis de proteínas, y ya los fabricamos y ya hicimos experimentos de absorción de proteínas y comprobamos el efecto CERS. De hecho, ese va a ser un póster en el Congreso de Ciudad Juárez, si es que asistes. Sí, sí, aquí ya hay efectos CERS. Sí, porque la duda es eso, que si tienes una superficie CERS, o que
era precisamente el aglomerado de las nanopartículas de oro con proteínas, pero no sobre superficie, sino aleatorio. Ujú. ¿Cuál es esa? ¿Es superficie o es aleatorio la relación? Justo en este caso no hay superficie, es aleatorio. Ah, pero da el mismo efecto, o sea, no hay corrimiento debido a diferencia de tamaño de las manos. Si hubiera corrimiento, entonces eso se manifestaría en el ancho del pico, ¿no? Ah. No sé si alguna otra pregunta. Si no, agradecemos al doctor Salvador su